Buenos días con todos. Muchas gracias nuevamente. Qué gusto tenerles pues en esta charla. Vamos a hacer un resumen de las charlas que hemos tenido básicamente durante las 4 semanas anteriores. Entonces, hoy vamos a hacer un recorderis. Vamos a ver nuevamente ciertas herramientas que nos van a servir mucho para la parte justamente de competencias y habilidades para el trabajo, ¿no? Pues sin más preámbulos, vamos directamente a la capacitación. Bueno, antes que nada, permítanme presentarme. Yo soy Jonathan Pacheco y yo soy psicólogo industrial. Espero ya con muchos haber tenido el gusto de que hayan recibido justo las charlas que hemos impartido. Y pues muchas gracias nuevamente por estar presentes en esta charla, ¿no? Y eso es justo lo que les pediría, estar presentes, en olvidarse un poquito de todas las actividades que hacen en el día a día y pues que tengamos toda la atención en esta charla que va a ser muy, muy beneficiosa para todos ustedes en el aspecto laboral, ¿no? Como yo les había dicho, soy psicólogo industrial, yo tengo algunos años de experiencia en lo que es recursos humanos, he estado trabajando en algunas empresas grandes, como es, por ejemplo, Fibeca, Yambal, estuve también en la Contraloría, hoy en día me encuentro en una agencia de viajes. Ha sido complicado un poco el tema en la agencia de viajes por toda esta coyuntura que estamos viviendo por el coronavirus. Esperemos ya muy pronto, ya nos reactivaremos acá en Quito especialmente, de ahí en muchas de las provincias pues ya se han reactivado, obviamente con todas las restricciones del caso, ¿no? Y eso también les invito a que siempre tengamos todo el cuidado correspondiente para evitar contagios y así estar sanos nosotros y nuestros familiares y seres amigos, y seres queridos y amigos. Bueno, empecemos justamente el día de hoy, como yo les había dicho, vamos a hacer un recorderis de los temas que hemos venido tratando ya hace un par de semanas, hace algunas semanas realmente, en las cuales hemos visto lo siguiente. El primer tema fue cómo hacer para que tu hoja de vida sea comercialmente atractiva para el empleador, ¿sí? El otro tema fue cómo lograr mayor probabilidad de éxito en una entrevista de trabajo. Realmente un tema muy bueno y que sirve muchísimo para todas las personas, especialmente aquellas que están incursionando en el mundo del mundo laboral y que no saben cómo dirigirse una entrevista, qué decir, cuáles son las posibles preguntas que pueden hacer. Entonces, este taller fue muy bueno. El otro tema fue cómo actuar adecuadamente en nuestra primera experiencia laboral. Sí, también igual las personas que están incursionando justamente en el ámbito laboral, no saben de pronto cuáles son los comportamientos que uno debería tener, qué es lo que nos miden, cuáles son aquellas competencias que deberíamos conocer bien acerca de nuestro puesto de trabajo, como para poder tener éxito y crecer dentro de nuestra vida laboral, ¿no? Y la otra fue cómo alinearse a los valores y cultura de una empresa. Es un tema que no es muy comentado, pero que es muy importante y que las empresas lo toman muy en cuenta, ¿no? Entonces, estos temas, digamos, el factor común es las competencias y habilidades para el trabajo. Sí, o sea, definitivamente el mundo de recursos humanos lo que siempre ve es el tema de competencias y habilidades, o sea, el tema de comportamientos, ¿no? ¿Cómo es que se comporta la persona dentro de su ámbito laboral? ¿Cómo ha ido desarrollando sus competencias? ¿Cómo ha ido creciendo en ese sentido? Y pues en función de eso, lo que se garantiza es la estabilidad laboral, el crecimiento en la organización, ¿sí? Y pues obviamente tú apoyas a la empresa crece y la empresa pues te apoya a ti. Así de sencillo. Y así debería ser siempre, ¿no? Al menos el ideal. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Compartir conocimientos y técnicas importantes para lograr realizar una adecuada gestión laboral y de crecimiento en nuestro trabajo. ¿Qué beneficios se tiene? Mayor probabilidad de ser contactado o seleccionado, lograr estabilidad y crecimiento laboral una vez que uno ha sido seleccionado, ¿no? Bueno, vamos al primer tema, ¿no? Nosotros hablamos de cómo hacer nuestra hoja de vida comercialmente atractiva hacia el empleador. En la hoja de vida uno pensaría que no es un tema muy importante, pero realmente es el resumen de nuestra vida laboral, ¿sí? O de nuestros estudios, aquellas personas que no han tenido experiencia, de nuestros estudios, en el cual nosotros básicamente con una hoja, ¿sí? O máximo 2 hojas, que es lo que debería tener la hoja de vida,
pues llamamos la atención de los reclutadores, de las empresas que están haciendo los procesos de reclutamiento, procesos de selección, ¿sí? Llamamos la atención. Imagínense una hoja, si tiene, una hoja de vida tiene que ser un resumen, no tiene que ser algo muy largo, no sé si ustedes se han dado cuenta, hay muchas personas, incluso en uno mismo, en las cuales hacemos una hoja de vida de por poco unas 10 hojas, ¿no? Y aparte incluimos los certificados, incluimos pues las referencias y se hace una hoja de vida de 30 hojas. Que no les miento, eso me ha llegado a mí en muchas ocasiones cuando yo hacía los procesos de selección en las empresas que he estado. Entonces, realmente una persona que hace el proceso de selección, que hace el reclutamiento, ve una hoja de vida tan larga, simplemente no le llama la atención y no es considerada, ¿cierto? Entonces, por eso tiene que ser una hoja de vida que llame la atención. Yo aquí había puesto un ejemplo, ¿no es cierto?, de una hoja de vida que, digamos, es infográfica. Infográfica quiere decir, a través de gráficos nosotros ponemos información relevante, información muy importante, algo que nos llame muchísimo la atención, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el nombre, siempre el nombre tiene que ser como lo más grande, porque eso es como, digamos, es nuestra nomenclatura, lo que nos diferencia del resto, ¿verdad? Y abajo yo les recomiendo siempre poner cuál es su especialidad. Dentro de, digamos, su rama de trabajo, uno tiene su especialidad. Como por ejemplo, yo soy psicólogo industrial, sí, me he especializado en muchos subsistemas de recursos humanos, pero digamos como mi mayor fuerte es el tema de desarrollo organizacional y selección de personal. Entonces, aquí abajo debe ir especialista, ¿sí? Esa palabra especialista es algo que nos genera como un clic con el reclutador, nos llama muchísimo la atención. A no ser que seamos como un asistente también, vale muchísimo, o pues un ejecutivo, también podríamos considerarlo, pero yo siempre recomiendo poner la palabra como especialista. Especialista en desarrollo organizacional y selección de personal. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué es súper importante esto? Porque las personas cuando van a ver la hoja de vida, lo primerito que ven es, bueno, ¿y qué hace esta persona? ¿No? ¿Cuál es, digamos, su especialidad? Y al ver abajo del nombre la especialidad, entonces ya básicamente tú le resumes el trabajo de la persona que hace el reclutamiento y esa persona le llama la atención, va a decir, ok, es justo lo que estoy buscando. Yo estoy buscando una persona en recursos humanos que sea especialista en selección de personal. Veo que la persona pone eso, voy a detenerme en esta hoja de vida y voy a analizarla, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta que para una hoja de vida tú tienes que impresionar en pocos segundos, porque la persona mientras está revisando las hojas de vida no es que se detiene mucho, sino se detiene a lo mucho 2, 3 segundos y pasa a la siguiente hoja de vida. Dependiendo obviamente de las vacantes en las cuales esté buscando, porque hay vacantes en las cuales no hay muchas ofertas, no hay muchas personas que aplican, como hay vacantes que aplican 1.000.000 de gente. Entonces hay que tener, digamos, hay que llamar la atención, hay que ser diferente de la otra persona, ¿verdad? Y si nosotros hacemos un hoja de vida bien hecha, vamos a tener mayor oportunidad de que nos contacten para una entrevista laboral. Sí, aquí habíamos hablado de la diferencia entre currículum y hoja de vida. El currículum es un poco más detallado, ese sí es más largo, sí, mientras que la hoja de vida es un resumen, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros siempre debemos entregar a las empresas es una hoja de vida, es un resumen, ¿sí? Porque si a la persona ya le interesa, la persona, el reclutador, le interesa nuestra hoja de vida, nos va a llamar y nos va a hacer las preguntas correspondientes, o sea, nos va a hacer ya la entrevista. O telefónicamente hacen unas llamadas también, y esas llamadas telefónicamente lo que hacen es, hacen como una pre-entrevista, se llama, para ver si es que cumple con los requisitos que en este caso la empresa requiere, ¿verdad? Todos estos temas nosotros ya los habíamos visto en las semanas anteriores. Yo les hago una invitación para que ustedes puedan ver las grabaciones, porque ahí las grabaciones está subido en, digamos, en todas las redes sociales que maneja en este caso ILAN. Entonces yo les invito a que ustedes puedan revisar, ¿no? Obviamente las personas que desean el certificado, pues se les va a hacer llegar toda la información que requieran para poder cumplir con el requisito para poder tener el certificado, ¿no? Entonces, ahí les hago esa cordial invitación para que ustedes lo puedan ver. Listo, siguiendo con este tema de la hoja de vida,
no se olviden, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces, si la hoja de vida es bonita, si es una hoja de vida que es infográfica, ¿no es cierto?, que llama la atención, entonces eso va a hacer que la persona, que el reclutador, le llame la atención y te llame para una entrevista de trabajo, ¿no es cierto? Aquí tenemos que trabajar mucho en la información que ponemos en la hoja de vida. Por ejemplo, todos los datos como son los datos personales, como son el tema laboral, o sea, los trabajos que tú has tenido y los cursos. Para el tema de trabajos tiene que ir con una línea de tiempo. Siempre el trabajo, digamos, el último trabajo que hemos tenido, el que estamos actualmente, siempre va primero. Y de ahí sucesivamente hasta que en el último puesto esté el trabajo que primero hemos realizado. ¿Sí? Siempre con tiempos, la fecha desde hasta, siempre va a ser importante desde qué fecha hasta qué fecha nosotros hemos trabajado en determinado lugar. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante. Acá nosotros tenemos, yo lo que les decía, un currículum debe tener 2 o 3 hojas, no más. Sí, debe tener información correcta, específica y verdadera. Eso es importantísimo. Nosotros no podemos poner cosas que no sean ciertas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano toda esa información se verifica, o sea, la empresa verifica, realiza referencias, llama a las referencias que ustedes mismos dan, ¿sí? O a las empresas en las que tú has trabajado, y si ahí no coincide la información que nos dieron con la información que está en la hoja de vida, pues entonces básicamente ya se resta puntos, posiblemente ya no la tomen en cuenta, ¿no es cierto? Debe sacar a relucir lo mejor de nosotros, o sea, y la hoja de vida de lo que nosotros debemos hacer es vendernos, ¿no? O sea, tenemos que vender nuestra vida laboral, ¿sí? Tenemos que vendernos. ¿Por qué? Porque de lo contrario es nuestra oportunidad para vendernos sin mentir, simplemente sacar a relucir lo mejor de nosotros, ¿no? Eso nos va a dar mayor oportunidad incluso para poder seguir. Debe ser más infográfica posible, lo que les había comentado. ¿Qué es el código QR? Sí, eso también les había comentado en el código QR. Es un link para crear el código. O sea, estos códigos tú los pones, por ejemplo, en la hoja de vida, y ese link te manda digamos, a otra plataforma, puede ser a LinkedIn, puede ser a un multitrabajos, en donde está la información un poco más desglosada de lo que tú estás citando. Es como una cita, ¿no? Es como una cita en la que tú ingresas en el link y encuentras mayor información específica de la persona, ¿correcto? Eso se está utilizando hoy en día, estos códigos QR. Algo que yo les quería comentar, y incluso más adelante nosotros vamos a realizar unos talleres prácticos de todos estos temas. Entonces, al finalizar de la capacitación, vamos a ver justo qué talleres se van a brindar. Estos talleres van a ser realmente muy convenientes. Vamos a ser mucho más prácticos ya con las personas que se inscriban, ¿no? Y los costos van a ser bastante accesibles. Bueno, en hoja de vida, como yo les había comentado, debe ir el propósito. El propósito es, digamos, nuestra especialidad, o sea, en qué somos nosotros buenos, en qué nosotros nos gusta hacer, cuál es esa especialidad que tenemos. Y para ello hay una gráfica que yo he encontrado que me parece súper importante que lo podamos hacer, desarrollar, y yo les invitaría a que ustedes tengan un tiempito y lo vayan haciendo. Esto igual ya lo había comentado en las charlas anteriores, sin embargo, les hago nuevamente la invitación, me parece súper bueno. Esto no solamente puede sacar el propósito de tu vida laboral, sino el propósito de tu vida como tal, ¿no? Aquí nosotros tenemos aquello que más amas, ¿sí? Tenemos aquello que el mundo necesita, aquello que lo que te pueden pagar y aquello en lo que eres bueno. Entonces tú vas poniendo todo eso, lo vas llenando desde tu ámbito laboral, que es lo que ahorita estamos verificando, ¿sí? Y si es que, digamos, está entre estos dos, digamos, lo que tú quieres, digamos, por ejemplo, aquello en lo que más amas y aquello en lo que el mundo necesita, esa es la misión. Aquello que el mundo necesita y aquello en lo que te pueden pagar es la vocación. Aquello en lo que eres bueno y lo que te pueden pagar es la profesión.
y aquello lo que amas y en lo que eres bueno es la pasión. Lo ideal sería estar aquí, ¿no? Estar en el medio de todo esto y ese es el propósito, ¿sí? Entonces, digamos, puede que tú ames hacer, qué sé yo, tú ames ser piloto, pero no eres bueno para ser piloto, ¿sí? Tal vez, o tal vez no lo descubras todavía, ¿sí? Pero bueno, hay algunas cuestiones dentro de tu profesión mismo. Por ejemplo, yo en recursos humanos, yo no soy tan bueno para, qué sé yo, nómina. Sin embargo, eh, digamos, por decirles, ¿no? Amo hacer nómina, pero sin embargo yo veo que aquí no soy bueno para hacer nómina. Entonces, tengo que ver algo que sea equitativo para todo lado, o sea, que te permita decir, bueno, sí, yo amo hacer esto, es algo que el mundo necesita, es algo que me pueden pagar, ¿no es cierto? Y es algo que soy bueno. Entonces, ese es el propósito, o sea, una mezcla de todos estos factores y ese es el propósito. Esto no es muy fácil porque esto es como un tema de coaching, sí, y parece que fuera fácil así solo viendo el gráfico, pero no es muy fácil porque cuando nosotros buscamos dentro de nosotros mismos es un poquito más complejo porque es como una autocrítica. Somos buenos para buscar en los demás ciertas falencias que tendrían las demás personas, pero somos malos para buscar en nosotros mismos esas falencias que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, yo les invito a que se conozcan un poquito más ustedes, que se hagan una autocrítica, pero desde el lado positivo, ¿no? Siempre no quedarnos en las cosas negativas, sino más bien en las cosas positivas. ¿Por qué? Porque las cosas positivas a nosotros nos cuesta menos y menos tiempo desarrollarla o mejorarla. Las cosas negativas nos va a costar un poquito más tiempo, energía, ¿sí? Yo no digo que no debamos trabajar en las cosas negativas, sí podemos trabajarlo siempre y cuando tengamos, o sea, nos sirva para el propósito que estamos buscando. De lo contrario, no lo tomen en cuenta, ¿sí? No sé si me explico. Para ello también vamos a hacer un taller más adelante que obviamente oportunamente les estaremos comentando a las personas que estén interesadas para que estén muy pendientes. ¿Listo? Antes de pasar a competencias, yo quería como terminar un poco el tema de la hoja de vida. En la hoja de vida, como les decía, va el nombre, abajo en este caso iría cuál es la especialidad, o sea, el propósito de su trabajo, los datos personales, lo básico, no pongamos las direcciones por poco, el número de casa y todo, simplemente el sector, los números telefónicos, todo eso infográfico, pongamos el número telefónico correcto, porque a veces nos equivocamos, ponemos un número que no es, o el de nuestra ex enamorada, y resulta que llaman a la ex enamorada y obviamente no vamos a tener el recado, a no ser que tengamos una buena relación todavía con esa persona. Entonces, preferible poner bien los datos, sí, poner bien los números. ¿Por qué les hago caer en cuenta esto? Porque muchas veces me ha pasado. Yo llamo a la persona, digo, esta hoja de vida es súper buena, pero no me contestó nunca. Entonces, perdió la oportunidad de ser contactada y de una buena opción laboral, ¿no es cierto? Entonces, va los nombres, va la dirección, que en este caso es el sector únicamente, va los teléfonos, ¿verdad? La dirección de correo electrónico, va los códigos QR que les decía, o sea, por ejemplo, en LinkedIn tú puedes tener tu hoja de vida, puedes tener también en Facebook, puedes tener en multitrabajos, ¿no? Entonces ahí puedes tener algunas opciones. Hoy en día también se están haciendo referencias a través de Facebook. O sea, digamos, tú dices ser una persona en la entrevista y lo que hacen las empresas es te buscan el perfil que tú tienes en Facebook y comienzan a ver incluso lo que tú has publicado. Todas las publicaciones que tú has hecho comienzan a revisar. Y si no guarda coherencia con lo que tú dices ser versus lo que está publicado en Facebook, entonces te va a llamar la atención, de pronto te hacen algún par de preguntas o simplemente ya no te toman en cuenta. Entonces, por eso tengamos en cuenta mucho eso de la información que nosotros ponemos en Facebook versus la información que en este caso dimos en una entrevista laboral, ¿verdad? Si nosotros decíamos, mira, sí, yo soy súper tranquilo y no salgo mucho a fiestas y resulta que en el Facebook estás de fiesta en fiesta, entonces no guarda coherencia, ¿verdad? Entonces tengamos mucho en cuenta esa situación también para llenar nuestra hoja de vida.
Aquí hay algunos diseños, digamos, que se pueden manejar, que son súper simpáticos en Internet. Tú los puedes encontrar. Algunos creo que tienen paga, pero te pueden dar una guía como para que tú puedas ir haciendo el diseño gráfico de la de vida. Y depende de la profesión también va el diseño. Por ejemplo, si eres un publicista, entonces la hoja de vida tiene que ser súper gráfica, infográfica, ¿no es cierto? Si eres una persona de contabilidad, pues no tiene sentido que pongas muchísimos gráficos, pero sí muchos temas de porcentajes, por ejemplo, conocimiento de inglés al 80%, 60%, digamos, conocimiento de herramientas de contabilidad. Entonces ahí tienes que ir poniendo los porcentajes porque eso como que guarda coherencia con lo que es tu profesión, ¿verdad? Entonces, en ese sentido tiene que ir el diseño, ¿ya? Como les decía, el primerito va a la experiencia tiene que ir con línea de tiempo desde qué año y mes hasta qué año y mes, ¿verdad? Van a haber espacios de tiempo que en esos espacios de tiempo van a hacer preguntas de que por qué, qué pasó en ese tiempo, por qué no trabajaron. Por eso es importante la línea de tiempo. La formación va después de experiencia, la formación. Ahí yo recomiendo poner el colegio y la universidad, ¿sí? Y si tenemos una maestría, perfecto, una maestría, ¿sí? Igual, ¿desde qué tiempo, cuál es el título que tú tienes y cuáles han sido los méritos que tú has tenido? Lo mismo en la experiencia laboral. ¿Cuáles han sido los méritos que has tenido? Preferentemente numéricos, o sea, digamos, yo logré una rentabilidad en la empresa del 20%, por decirlo. Entonces, tratar de ser lo más numérico en el tema de los indicadores que nosotros ponemos como méritos, ¿verdad? Y de ahí va lo que son las competencias, ¿sí? Las competencias, aquí nosotros debemos poner cuáles son esas competencias que nos destacan, cuáles son esas competencias que tenemos, que nos hacen la persona que somos, ¿verdad? El tema de competencia ya lo vamos a ver más adelante, pero eso también va aquí. Y eso es súper importante. Las competencias o habilidades, en algunos casos lo ponen como habilidades, incluso tú puedes poner hasta en porcentajes, ¿no? O sea, que si yo trabajo en equipo, un 100%, orientación al cliente, un 90%, orientación a la acción, un 80%, ¿verdad? Entonces, debemos ir poniendo por porcentaje si ustedes quieren o solamente citar, digamos, cuáles son esas competencias que ustedes tienen como fortalezas, ¿verdad? El tema de idiomas y capacitaciones adicionales. Capacitaciones te dan un plus definitivamente, siempre. No pongamos todas las que hemos hecho, pero sí pongamos las capacitaciones que tienen que ver con el puesto al que vamos a aplicar, ¿sí? Por ejemplo, si aplicamos para un asistente de nómina, entonces debemos poner cursos que nosotros hayamos seguido que tengan que ver con eso, con el cargo de asistente de nómina, por ejemplo, ley de actualización laboral, el manejo de competencias, cálculos de décimos, utilidades, etc. O sea, esos cursos nos van a servir para que nosotros, cuando veamos la hoja de vida, verifiquemos, digo, bien, o sea, tiene cursos complementarios que les sirven muchísimo. Por ejemplo, manejo de Excel, el porcentaje de manejo de Excel que tú tienes, los sistemas que has manejado dentro digamos, de tu ámbito laboral. Por ejemplo, en recursos humanos se maneja mucho lo que es, por ejemplo, el ADAM, el Buxis, son sistemas que ayudan para la gestión de talento humano. Entonces, podemos poner manejo de sistema ADAM o Buxis en un tanto por ciento. Todo eso nos sirve, nos va a ayudar muchísimo para que la hoja de vida sea comercialmente más atractiva, ¿sí? Eso con respecto a la hoja de vida, digamos, como yo les había dicho, ya la charla yo la había dado hace algunas semanas, les invito a que ustedes puedan revisar también. El propósito es súper importante y yo les invito a que ustedes realicen, digamos, este ejercicio que es súper bueno y no solo les sirve en el ámbito laboral, sino también en el ámbito, en su vida como tal, ¿no? Y de esto vamos a tener un taller también. Tema de competencias, ¿verdad? Las competencias, y como les había mencionado, esto es súper importante para el mundo de recursos humanos, porque a raíz de esto, prácticamente
van a ver cómo las competencias que tú tienes versus que necesita el puesto están empatándose. Si se están empatando y tú demuestras que tienes las competencias al nivel que el puesto requiere, pues perfecto, porque ahí es cuando estás al 100% de tu, digamos, de tu productividad, ¿sí? Ahora, si tú ya comienzas a mejorar y tienes ya las competencias de un siguiente puesto, digamos, tú eres un asistente, y resulta que quieres llegar a ser un coordinador, que es un nivel jerárquico un poco mayor. Entonces, para llegar a ser coordinador veo que hay otras competencias, y esas competencias, yo digo, a ver, tengo esas competencias, haces un análisis, puedes incluso conversar con recursos humanos, y ellos te dirán, si verás, para este puesto las competencias son estas, estas, estas. Que pueden hacer unas evaluaciones, porque hay unas pruebas para verificar también las competencias, si tú cumples con el nivel que requiere ese puesto, o de pronto no cumples, pero estás cerca, ellos te pueden decir, mira, sabes que sí, tú puedes cumplir ya este puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque estás cerca de cumplir con las competencias, pero esas competencias que estás cerca de cumplir, lo que podemos hacer es trabajarlas y desarrollarlas. Una vez que ya desarrolla esas competencias, pues puede seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, el talento humano trabaja muchísimo con estas competencias. Las competencias dependen mucho de las empresas. Hay empresas que manejan unas competencias, otras que manejan otras competencias. Todo depende también de del giro del negocio, o sea, a qué se dediquen, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa que vende, digamos, electrodomésticos, ¿verdad? No van a ser las mismas competencias a una empresa que vende, qué sé yo, materiales de construcción, ¿verdad? Entonces van a ser competencias diferentes. O una empresa que vende servicios, otra empresa que vende tangibles, cosas físicas, ¿verdad? Entonces van a ser competencias diferentes, ¿sí? Entonces, cada empresa tiene un diccionario de competencias, ¿ya? Estas competencias se van a ser creadas en función de lo que la empresa requiera y los puestos de trabajo requieran. Para ello se hace como un mapeo, ¿sí? Y se hace una descripción de cada uno de los cargos, cuáles son las funciones de cada uno de los cargos, de los puestos, y se hace un levantamiento de competencias que el puesto requeriría para poder desarrollarlo, ¿correcto? Entonces, antes de esto, ¿qué es una competencia? ¿Verdad? Competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, y también ahí está el tema de actitudes y valores. El tema de actitudes y valores, hay empresas que no los consideran como competencias, sin embargo, muchas otras sí los consideran como competencias, ¿sí? Algunas tienen solo como valores, ¿verdad? Pero al final, en muchas de ellas son consideradas como competencias. Ahora bien, el conocimiento es lo que ahorita estamos viendo. Nosotros ahorita estamos desarrollando un conocimiento acerca de lo que son las competencias, ¿verdad? Las habilidades y las destrezas. Por ejemplo, en habilidades y destrezas, yo les pongo una persona que sepa hacer cascaritas con la pelota, ¿no es cierto? Las cascaritas, sepa hacer cascaritas. Esa es una habilidad, ¿sí? ¿Cuál es la destreza? La destreza es hacer más cascaritas de lo que hacía en un inicio. O sea, digamos, tiene la habilidad de hacer cascaritas, porque no todos tienen la habilidad de hacer las cascaritas. Sin embargo, con la práctica, forma una destreza que en este caso ya es hacer mayor número de cascaritas. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el conocimiento? El conocimiento es, a ver, a esta persona que sabe hacer cascaritas le vamos a enseñar a jugar fútbol. Perfecto. Entonces ya aprende a jugar fútbol, se le da las normas, las reglas que influyen en el tema de fútbol, ¿sí? Y se le comparte el tema de las actitudes y los valores que requiere digamos, esa disciplina, ¿sí? Y la competencia sería jugar fútbol, aprender ya a manejar, digamos, jugar fútbol, ¿sí? Porque no es lo mismo una persona que tenga la habilidad de hacer cascaritas a que juegue bien fútbol, ¿no? Puede que esa persona, y de hecho hemos visto muchas veces en las calles que hay personas que tienen esa habilidad de hacer cascaritas, pero posiblemente esas personas no jueguen súper bien el fútbol, no jueguen bien el fútbol. Entonces, esa es la competencia, saber, digamos, ya manejar todos este conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes y valores, ¿verdad? Esa es una competencia, ¿ya? Hay, digamos,
en este caso, por ejemplo, el Messi. Entonces Messi dijo, a ver, yo me doy cuenta que soy bueno para el fútbol. O sea, yo he desarrollado, digamos, esa competencia. No solo soy hábil, sino manejo bien el tema de las normas, analizo súper bien las jugadas, ¿sí? Tengo la actitud, tengo los valores. Entonces, tengo la competencia del fútbol, ¿verdad? Entonces, él se dio cuenta que tenía esa competencia desarrollada, mejor dicho, que tenía esa competencia. ¿Qué es lo que hizo? Trabajar y potencializarla mucho más, y mucho más. Cada día, cada año, él por poco es mejor y mejor que antes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque lo está trabajando, pero porque él sabe que él tiene esa fortaleza, tiene la fortaleza de esa competencia, ¿sí? Entonces, para él le resulta más fácil desarrollar esas competencias, esa competencia que tiene como fortaleza, que de pronto trabajar alguna competencia que tiene como una debilidad, o sea, una oportunidad de mejora, ¿verdad? Entonces le requiere más, es más fácil y menos tiempo, ¿no? O sea, menos energía y menos tiempo para poder desarrollar y potencializar esa competencia. Mientras que hay competencias que requieren los puestos, ¿sí? Que requieren que las personas tengan. Entonces, en esas competencias que son como debilidades nuestras o oportunidades de mejora, nos toca trabajar un poquito más, nos toma más tiempo y nos toma más energía. Por eso es que digo, hay que escoger en cuáles esas debemos trabajar, dependiendo en lo que el trabajo requiere. ¿Sí? Me explico, espero que me explique bien en ese sentido. El tema de las competencias son súper importantes. Aquí tenemos las competencias de habilidades blandas y duras. Aquí muchas personas las competencias dicen también como habilidades, cuando en realidad son competencias. ¿Sí? Las habilidades blandas tenemos lo que es el liderazgo, trabajo en equipo, actitud de servicio, afectividad, negociación. ¿Sí? Es como esas habilidades que son un poquito subjetivas. ¿Ya? En cambio, las habilidades que son como más numéricas, que tienen, digamos, como son más científicas, o que sabes que de pronto se puede medir de alguna manera más exactamente, porque el liderazgo, todo eso sí se mide, pero estas competencias duras se miden, digamos, de una manera más eficiente, por decirlo así. Estas son un poco más subjetivas y estas son más objetivas. Lo subjetivo es algo que de pronto no se lo mira, pero que existe, ¿no? Eso es como lo subjetivo, ¿ya? Entonces, los conocimientos técnicos, por ejemplo, ¿sí? Es una habilidad, es una competencia dura. La comprensión de lectura, el manejo de idiomas, ¿verdad? El pensamiento matemático, el manejo de software, ¿sí? Les invito a que ustedes hagan un mapa, digamos, y comiencen a poner cuáles son esas habilidades duras que tienen, cuáles son esas habilidades blandas que tienen, ¿verdad? Porque es muy importante que nosotros identifiquemos cuáles son esas competencias que digamos, sobresalen en nosotros, que son nuestras fortalezas, y cuáles son aquellas que son un poco nuestra debilidad, ¿verdad? Por ejemplo, la organización, personas que son muy organizadas, son súper organizadas. Entonces, esta, por ejemplo, es una competencia blanda. Entonces, las personas que son súper organizadas tienen desarrollada esa competencia. Asimismo, hay muchas personas que no tienen desarrollada esa competencia, que realmente son muy desorganizados. Y saben decir, en mi desorden tengo mi orden, ¿sí? Pero definitivamente depende del puesto. Si el puesto requiere que tú seas muy organizado, tienes que trabajar en desarrollar esa competencia, ¿sí? Te va a costar un poquito más de tiempo, pero lo puedes hacer. Para ello debe haber un plan de acción para mejorar esa competencia, ¿sí? No es muy fácil, pero si tú eres constante y todos los días estás viendo los avances, o sea, tienes que medir. Todo lo medible se puede mejorar, ¿verdad? Si nosotros no medimos las cosas, no mejoramos. Así de sencillo. Simplemente se quedan ahí, ¿verdad? Sigamos. Igual para esto, las competencias, vamos a hacer un taller. La idea del taller va a ser mucho más práctico. Vamos a poder interactuar más con la gente. Entonces, va a ser, digamos, más manejable en ese sentido, ¿verdad? Sigamos entonces. Si es que hay alguna duda, alguna inquietud, por favor me la hacen nomás saber. La idea es justamente poder despejar cualquier duda, inquietud que se vaya generando. Igual, también estos temas, como les había dicho, sí se los trató en las charlas anteriores, entonces para que ustedes puedan
acceder a esa información que es súper importante. Y les va a ser de complemento de lo que el día de hoy vamos a ver, ¿no? Y les va a servir mucho para el certificado también. Bueno, en la hoja de vida nosotros tenemos una estrategia de entrega, ¿verdad? Entonces es súper importante que nosotros tengamos claro cómo va a ser esa estrategia. Una vez que tengamos la hoja de vida bien hechita, una hoja de vida que sea muy atractiva comercialmente para el empleador, entonces no solo es eso, ¿no? Sino que empezamos ya a enviar. Enviamos, ¿cómo? Primero ingresamos el currículum en todas las redes, las plataformas de reclutamiento, como son Multitrabajos, LinkedIn, Socioempleo, Computrabajos, Facebook. Nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque a través de cargar nuestra información ahí, tengamos cuidado con los datos. ¿Sí? Pongamos preferentemente el correo electrónico y no el número de teléfono. En la hoja de vida, obviamente, sí, pero en las plataformas como tal, no tanto el número de teléfono porque es un poquito delicado. Tengamos también un poquito de cuidado. A veces hay gente mala que de pronto utiliza información como para hacer estafas y cosas por el estilo. Entonces, si en cambio ponemos el correo, entonces las personas interesadas van a ubicarnos a través del correo o van a mandarnos mensajes a través de las plataformas que les había comentado. Siempre analicen, verifiquen la información, que sea información correcta, o sea, que la empresa que les llame sea realmente una empresa que sí existe y que pues no sea una estafa, ¿no? O sea, hagamos esos filtros también, no caigamos, hay mucho, hoy en día yo creo que hasta va a ser un poquito más riesgoso y debemos estar con los ojos bien abiertos, ¿sí? Por cualquier eventualidad que se pueda presentar, porque mucha gente mala lo que hacen es aprovecharse un poquito de la necesidad, en este caso del trabajo de la gente, para pedirles plata o para estafarles. Entonces tengan mucho cuidado. Nadie da nada gratis, ¿no? Entonces yo creo que basémonos mucho en eso. Basémonos mucho en eso, en que si nos llaman, bueno, de qué empresa nos llaman, en dónde están ubicados, preguntarles bien, claramente, ¿no? Y nadie te pide para una entrevista que les deposites dinero. Ojo, entonces eso es súper importante, ¿sí? Entonces, averiguar bien quién nos está llamando, viéndole en el perfil, en LinkedIn, qué información tiene y todo, ¿ya? Bueno, me hice un poco esa pausa porque sí me parece importante. Hoy en día hay que tener cuidado. A mí me han llegado algunas invitaciones del exterior para que aplique a unos procesos, pero que debo depositar unos dineros. Entonces, y son obviamente estafas. Entonces, tengamos mucho cuidado en eso. Listo. Siempre ingresemos la información a estas plataformas. Todos los días verifiquemos qué vacantes existen y apliquemos. Sí, ahí hay una opción de notificaciones, o sea que cuando hayan vacantes nos lleguen las notificaciones, activemos esas notificaciones, sin embargo no esperemos a que nos llegue la notificación para aplicar, sino ya apliquemos cada vez que veamos el anuncio. ¿Por qué? Porque de los anuncios, las 50 hojas de vida son las que se revisan, las que ven. Imagínense cuántas hojas mandarán a cada una de las convocatorias que salgan de puestos de trabajo. Entonces, tratemos de todos los días ver cuáles son las vacantes que hay y mandemos. Entonces, porque de esa manera aseguramos que estar entre las primeras hojas de vida, ¿sí? Para poder estar entre el grupo de personas que revisen nuestra hoja de vida, ¿no es cierto? Compartir con sus contactos más cercanos. Es súper importante. A veces uno subestima eso. Y resulta que nuestro amigo ha tenido un conocido que ha sido dueño de una empresa o que trabaja en una empresa que están buscando personal. Entonces, por ahí hay esa opción, ¿no es cierto? Entonces, si agotemos ese tema y nosotros compartamos con nuestros seres queridos, con nuestros conocidos, con nuestras amistades, porque no sabemos, siempre puede haber por ahí una opción interesante que nosotros subestimamos, ¿verdad? Entonces, por todos los ámbitos tenemos que ver la manera de dejar nuestra hoja de vida. Ahora ya físicamente ya no es tan recomendable porque primero estás consumiendo muchas hojas y pues ahorita el ecosistema hay que cuidarlo mucho más, ¿no? Entonces, preferentemente ya todo digital, encontremos nada más, digamos, qué empresas quisiéramos aplicar y en esas empresas busquemos en las páginas web, ahí hay una opción que dice, bueno, ¿quieres trabajar con nosotros? Aplica y ahí tú tienes que llenar una información, etcétera. Todas esas informaciones tienen que ser basadas en la información que tú llenaste en la hoja de vida, súper importante, ¿verdad? Bueno,
Vamos a esta parte también que es súper importante, el lenguaje no verbal. Este lenguaje no verbal ya nos va a servir para las entrevistas de trabajo. Aquí el lenguaje no verbal es, digamos, nosotros comunicamos más a través del lenguaje no verbal que las palabras, ¿no? A través de los gestos. Entonces es súper importante que miremos a los ojos a las personas, obviamente sin intimidarlo, pero eso es una manera de dar la atención que se merecen las personas. Horrible cuando tú vas a una empresa y te atienden por poco mirando el computador sin regresarte a ver, ¿no? Entonces es feo eso, tengamos mucho cuidado y eso es algo que pasa mucho en las empresas con nuestros clientes internos como con nuestros clientes externos. Internos quiere decir nuestros compañeros, la gente que nos rodea cerca, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado y manejemos bien el tema de servicio al cliente, porque eso nos puede abrir muchas puertas, que puede ser gente que después nos puede recomendar y para un crecimiento laboral, ¿sí? O alguna otra empresa en donde puedas tener mejores prestaciones, ¿sí? Hay 5 claves, en este caso del lenguaje no verbal asertivo, como es establecer contacto visual, que les había dicho, realizar gestos naturales, suaves, circulares, no así muy groseros, nunca acercarnos mucho a la persona de pronto cuando vamos a estar en una entrevista, ¿sí? Ni tampoco estar muy relajados, porque estar relajados significa como que no nos interesa mucho el tema, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en ese sentido, mantener una postura estable, abierta y de acercamiento, ¿sabes? Nada que cruzado los brazos, porque eso significa como que estar cerrado ante cualquier situación que se pueda presentar. Evitar tanto gritar como susurrar, o sea, digamos, no podemos hablar como muy alto porque también puede tomárselo de mala manera, ni hablar bajito porque cuando hablan bajito, pues simplemente dices, ¿qué dirá? Y no se le entiende, parece que demuestra inseguridad, ¿verdad? O está omitiendo algo, o está mintiendo, o pues simplemente es así. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre el lenguaje, la comunicación que nosotros demos en las entrevistas tiene que ser, digamos, formal. No actuemos de una manera chabacana, ni la comunicación que sea chabacana, o sea, informal, porque a la gente no le gusta, ni estar eh, tuteando a las personas, ¿no? Obviamente es como, no es muy bien visto. Entonces siempre tratemos de manejarnos de una manera formal, ¿ya? Entonces, el lenguaje no verbal es muy importante, definitivamente, porque la imagen dice, digamos, la imagen vende mucho, ¿no? Y a veces dicen una imagen dice más que 1000 palabras, y es verdad. Cuando a ti te ven no cuidado, digamos, con la barba desarreglada, despeinado, entonces, lastimosamente, la gente que hace los procesos de selección se basan mucho en eso y si es que no te ven acorde a lo que ellos buscarían en la persona que están queriendo seleccionar, simplemente ya descartarían, ¿no? Es un tema un poquito de percepción, ¿sí? Si nosotros en recursos humanos, las personas que hacemos selección, desarrollamos mucho esa parte de la percepción. O sea, nosotros ya solamente viendo cómo la persona camina, entra, se sienta y saluda, ya nos dice muchísimo de la persona. O sea, prácticamente de eso depende si es que la entrevista la hacemos muy rápido o la entrevista la hacemos, digamos, para entender un poquito, conocer un poquito más a la persona. Recuerden que en una entrevista de trabajo la persona tiene poquísimo tiempo, o sea, te hablo máximo 1 hora para conocerle a alguien. Entonces, tiene que utilizar todos los recursos que pueda, ¿sí? Y para conocerla y ver si es que es la persona apta para esa posición. También se basa en las competencias. Ojo, esto de las competencias es súper importante. Entonces, se basa mucho en las competencias. Yo como entrevistador voy a ver que la persona tenga las competencias que el puesto requiere. ¿Sí? De pronto no va a tener exactamente el nivel que yo requiero para las competencias, pero se le puede trabajar. Pero si definitivamente, y yo siempre pongo este ejemplo, es una persona que está aplicando para servicio al cliente y resulta que no habla mucho, es callado, pues no es muy expresivo, y corporalmente también como serio. Entonces yo digo,
no tiene las competencias para atención al cliente, porque en la atención al cliente tú necesitas a alguien que te dé una sonrisa, que sea muy comunicativo, ¿verdad? Que sea expresivo, ¿sí? Eso es lo que se vende. Entonces, definitivamente, esa persona no serviría para ese puesto. Ahora, si yo busco una persona en que no necesariamente tiene que ser muy comunicativo, expresivo, como una persona que esté en sistemas o contabilidad, ¿no? Depende también del puesto. Si es que en sistemas es alguien que maneja el tema comunicacional justamente, entonces ahí sí tiene que ser comunicativo, pero si es que es alguien que hace, digamos, sistemas, es una persona que está todo el tiempo en tema de códigos, ¿no es cierto? Entonces esa persona ya no es necesario que sea muy comunicativo, sino simplemente demuestres con su trabajo, ¿verdad? Sin embargo, en las entrevistas siempre uno va a ver la expresión corporal, cómo camina, cómo se sienta. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunas opciones, ¿no? Esta primera está como que no quiere estar ahí, como que no le interesa, ¿verdad? Esta persona está en otro mundo, o sea, no está presente, está pensando en la resurrección del cangrejo, como dicen. Esta persona sí está pensando, digamos, en el puesto de trabajo y está como atenta, está predispuesta. Pero esta es la posición adecuada, ¿no? Sin cruzar las piernas, porque también puede ser que nos estemos cerrando un poquito. Sin embargo, pues lo podemos hacer, ¿no? No hay problema, pero como que es mejor así, sin cruzar las piernas, los brazos abiertos, las manos no en esta posición, porque también es como cerrarnos un poco ante la persona que estamos entrevistando, no acercarnos ni tampoco hacernos hacia atrás, porque es como estar muy relajados. Esta es la posición adecuada, ¿verdad? Bueno, aquí hay algunas, digamos, tips que nos sirven durante la entrevista de trabajo, ¿sí? Estos tips quieren decir, por ejemplo, siempre crear una buena impresión. La primera impresión son de gran importancia. Lo que yo les decía, las personas y los empresarios se dan cuenta cuando la persona entra, cómo es la persona. Siempre siéntete derecho, ni al borde de la silla, inseguridad, ni relajado, falta de respeto. No dutes si no te lo indican, ¿verdad? Ya cuando la persona te dice, no, mira, tranquilo, siéntate en confianza, entonces tú puedes ya soltarte un poquito, pero siempre mi recomendación sean muy formales. Evita ponerte nervioso, los gestos que indiquen como morderte las uñas, golpear el esferográfico, mover el anillo, no sé si se han dado cuenta, agitarte en el asiento, estar como moviéndote mucho, entonces demuestra como inseguridad, timidez, nerviosismo, y eso no es muy bien visto por las personas que hacen las entrevistas, ¿verdad? Mirar al entrevistador a los ojos, pero sin intimidar, como les había dicho, deja que él tome la iniciativa, que él pregunte, pero sin embargo en una entrevista de trabajo la persona que más debe hablar es el entrevistado, no el entrevistador. ¿Por qué? Porque el entrevistador quiere conocer a la persona, entonces tiene que dejar que hable, que se desplaye, que diga, ¿no? Obviamente muchas personas te van a dar la confianza para que tú puedas hablar y hablar y hablar. No digas tampoco todo, sino también limítate un poquito a decir lo que la persona quiere escuchar. No sé si me explico. O sea, todo tiene que apuntar a lo que el entrevistador quisiera escuchar. Por ejemplo, si yo aplico para un agente de ventas, entonces me enfoco mis respuestas siempre en halagar a la persona que me está entrevistando en lo que tiene que ver con las ventas, ¿verdad? Tampoco seamos, digamos, tampoco vayamos a los extremos, ¿no? Nunca digamos, ahí me encanta, yo aquí me muero por trabajar aquí, este ha sido mi sueño. No, porque eso es como que estás demostrando una ansiedad por entrar a trabajar ahí, como que estás demostrando mucho interés. Y tampoco hay que demostrar muchísimo interés, sino que hay que demostrar interés, pero no demostrar demasiado interés, ¿no? Eso es súper importante. Son como claves que tenemos los entrevistadores, entonces les va a servir muchísimo a las personas que de pronto están en búsqueda de una nueva oportunidad laboral o que van a emprender en este sentido, ¿no? No hables demasiado ni demasiado poco, ¿no? Cuida tu lenguaje, súper importante. No hablemos chabacanamente. No te aproximes en exceso al entrevistador, porque eso significa como agresión.
no cruces los brazos, puede parecer que estás a la defensiva, ¿verdad? Y hay preguntas que básicamente se basan en, por ejemplo, la parte personal, la parte laboral. Voy a decirles unas dos que tres nada más en honor al tiempo. Por ejemplo, háblame de ti. Perdón que te interrumpa un ratito. Tenemos Sí, unas consultas de Mariela Lor que sí, están claro. encaminadas a que si una persona no tiene experiencia, no se la tome en cuenta para un puesto de trabajo, al igual que si no tiene una persona que le ha referido o una palanca, como se dice vulgarmente. ¿Qué les puede recomendar a las personas que tienen ese pensamiento, que se han sentido Ujú. eh, eh, con menos oportunidades para un trabajo por esas razones? Por Claro que favor. sí, claro que sí. Mira, no es tan así como de pronto se cree, o sea, que si no tienes experiencia simplemente no te toman en cuenta. No, ¿por qué? Todo depende del puesto al que tú apliques, ¿no es cierto? Tampoco tú vas a aplicar a un puesto, digamos, de jefatura, de coordinación, de gerencia, si no has tenido experiencia, ¿no? O sea, obviamente ahí no se va a presentar esa oportunidad, ¿no? ¿Yo por qué les digo? Porque hay muchas personas que en verdad creen que sí, sin tener mayor experiencia puedes aplicar a un puesto alto. No, no es así. Siempre se debe empezar desde abajo, ¿sí? A no ser que en verdad tengas un padrino, seas hijo del dueño de la empresa, que pues ahí, ¿qué te diré? Ya es otro asunto. Pero siempre, siempre uno tiene que empezar desde abajo. Y desde abajo, ¿yo qué les digo? Tienes que empezar haciendo pasantías, tienes que empezar haciendo prácticas en alguna empresa. Por ahí es el camino, por ahí es la puerta, ¿sí? O trabajar, digamos, en una posición como agente de ventas, asistente de ventas, dependiendo, digamos, el puesto al que apliques, ¿verdad? Digamos, si tú quieres incursionar en el mundo de las ventas, pues hay muchas opciones para vendedores que no requieren de mayor experiencia, simplemente una buena actitud, que tengas, obviamente eso sí, seas bachiller, porque menos de bachiller básicamente hoy en día es como el requisito indispensable en todas las empresas, que seas bachiller, ¿sí? Pero di tú, muchas empresas para ventas, por ejemplo, pues no necesitan que tengas experiencia, simplemente que tengas buena actitud, que en tu hoja de vida haya, digamos, en los cursos que tú has realizado, digamos, en los estudios que has tenido en la universidad, perdón, en el colegio, ¿sí? Haya sido destacado en esos cursos. O sea, tú puedes poner todos los temas destacados que has tenido. Por ejemplo, si fuiste presidente de la asociación de estudiantes, si fuiste, qué sé yo, condecorado por algún mérito que tuviste en el colegio, esas cosas te juegan a favor y te dan puntos, ¿ya? Entonces, o si has manejado algún proyecto dentro del colegio, todas esas cosas, sí, tú puedes venderlas. O sea, como yo les había dicho, en hoja de vida tú tienes que vender todo lo que eres, todo lo positivo tuyo, ¿sí? Y sin mentir, simplemente vender lo que tú eres, en lo que tú eres bueno, ¿correcto? Si es que es alguna posición específica de tú, ya te graduaste de la universidad, ¿verdad? Y eres, por decirte, ingeniero de sistemas, ¿ya? Entonces, para aplicar a una posición de ingeniería de sistemas, es un poquito difícil que te busquen te pongan como coordinador o como asistente, como tal, ¿no? O sea, muchas empresas sí te lo van a poner porque obviamente saben que no tienes la experiencia, pero vas a ir adquiriendo la experiencia. Pero sí es probable que te puedan tomar en cuenta como un asistente, no como más, no como un puesto más alto, ¿sí? Pero yo ahí siempre la técnica que a mí me ha parecido súper buena y que es más a mí me resultó, es empezar haciendo pasantías o prácticas. Pedirlo a la empresa a hacer pasantías. Yo sé que el sueldo va a ser menos. Hay una ley de pasantías, que en este caso las pasantías te pagan como el básico, creo que es un poco menos, a $300, ¿sí? Pero yo sé que no vas a ganar mucho, pero vas a ganar experiencia. Entonces, una vez que ya hiciste esas pasantías, ahí mismo te puedes quedar. Todo depende de cómo tú te desempeñes, ¿no? Entonces, por ahí es un poquito mi recomendación. Vayan por las pasantías, vayan por prácticas. Tú, al poner pasantías o prácticas en la hoja de vida,
te va a dar ya un input bastante importante. Incluso en el lugar donde estás haciendo las prácticas o pasantías, ya te van a conocer, van a ver cómo es tu trabajo, y si se abre la vacante, ellos mismos te van a llamar. Eso. Bueno, sigamos entonces. Otra de las preguntas, las típicas preguntas que te hacen, digamos, en la parte de personal, dicen, bueno, hábleme acerca de ti, cuénteme sus tres cualidades, hábleme de sus debilidades, ¿verdad? Para ellos tú tienes que estar súper preparado en la información que vas a decir. Antes de la entrevista tienes que prepararte, tienes que hacer como el desarrollo de las posibles preguntas que se te puedan dar, ¿no? Y una pregunta que es típica es, háblame de sus fortalezas y de sus debilidades. Las debilidades siempre tienen que ser enfocadas no en lo que el puesto requiera. Por ejemplo, si es que el puesto requiere una competencia de comunicación, nunca digamos, ah, sí, yo soy callado. ¿Por qué? Porque automáticamente nos estamos autoeliminando de la posibilidad de ser seleccionados en ese puesto, ¿sí? Entonces, súper importante que nosotros digamos competencias que no tengan nada que ver con el puesto, ¿ya? Como una debilidad. Obviamente que sean sus debilidades, porque tampoco van a inventarse las cosas, ¿sí? Eso. ¿Qué otras preguntas? Usualmente es, digamos, si es que hablamos con tu profesor, amigo o novio o novia, si te preguntaran cómo eres tú, ¿qué crees que nos dirían? O sea, es algo que también nos pueden decir. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno, eso es un poco más como para romper el hielo, más que para cualquier situación, aunque todo tiene una coherencia, ¿no? ¿Cuál es tu último libro que has leído? ¿Qué tal te pareció? ¿Verdad? Ahí con esto lo que quieren medirte es un poco cuál es, si tú te estás autoformando, si te estás autodesarrollando, ¿sí? Entonces es súper importante eso, que se demuestre. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿qué es lo que pasa usualmente? Las personas entran a las empresas y en las empresas ellos esperan que las empresas les capaciten, que las empresas les desarrollen y uno simplemente hace lo que les dicen. Y cuando no, eso no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que uno mismo busque el autodesarrollo, busque capacitarse, busque complementar, digamos, su parte profesional, sí, y su parte laboral con cursos, ¿sí? Estos cursos súper importantes. Aquí LAN, por ejemplo, tiene muchos cursos que son como un complemento ideal para sus profesiones. Entonces, ahí es la invitación también que puedan ver y autodesarrollarse, autocapacitarse, ¿verdad? Súper importante. ¿Duermes bien? A veces hacen esa pregunta, la verdad yo no lo suelo hacer, pero eso nos pueden medir, digamos, si es que estás pasando por alguna situación complicada, algún tema muy estresante que pues te puede llevar a pensar en algo así, ¿no? ¿Cómo reaccionas habitualmente frente a la jerarquía? O sea, digamos, ¿cómo eres con tus jefes? ¿Sí? ¿Acatas las normas y reglas? ¿Ya? O sea, todo eso depende también cómo tú contestes. Prepárate porque esas pueden ser las preguntas que te pueden hacer. ¿Cómo te insertas en un grupo de trabajo? ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Sí? Son preguntas que usualmente hacen. En cuanto a la parte laboral, digamos que son las preguntas más importantes. Aquí siempre te van a decir, bueno, ¿por qué salió de tal empresa? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cuál ha sido su cargo? ¿Qué tal se llevaba con el jefe? ¿Verdad? Y también te van a preguntar, bueno, alguna situación difícil que hayas tenido en esa empresa y cómo tú la resolviste, ¿verdad? Siempre van a preguntar en pasado, ¿por qué? Porque en futuro, o sea, la pregunta sería, ¿cómo resolverías? Entonces, ¿tú cómo resolverías? Tú puedes inventarte cualquier cosa y puedes decir, sí, yo resolvería de esta forma. Pero ¿cómo resolviste? Entonces, lo que hacen es recordar y lo que te hacen es que tú digas cómo realmente hiciste para mejorar esa situación. Entonces, yo te invito a que también prepares esto, ¿no? Prepares a que cuáles son, digamos, cuáles han sido los momentos duros que has vivido en cada una de tus experiencias. Aquí, por ejemplo, hay la línea del tiempo que les decía, ¿no es cierto? Aquí son las empresas, el cargo, digamos, y las tres funciones. Solamente son dos funciones que tienen las personas y los indicadores que han tenido, o sea, cuál ha sido el cumplimiento que han tenido en estas empresas, ¿verdad?
Y entonces, en función de eso, también te van a preguntar, bueno, ¿y cuál ha sido, digamos, tus resultados en estas empresas? ¿Qué has hecho, digamos, de diferente? Eh, ¿Cuáles han sido tus logros, verdad? Entonces, tenemos que decir siempre de una manera práctica, ¿verdad? Sí, yo creo que es súper importante eso. ¿Qué más aquí te preguntan? ¿Qué te ves haciendo dentro de 5 años? O sea, la idea aquí es ver qué tanta estabilidad tú puedes dar a la empresa. Porque si ellos quieren que tú estés un buen tiempo, porque tu gestión ha sido súper buena, entonces ellos lo que quieren ver es cuánto tiempo tú estarías en la empresa. O sea, la estabilidad para una empresa es súper importante. O sea, me refiero a que si yo te contrato, yo lo mínimo que espero que tú estés un año, obviamente dando un buen trabajo, ¿no? un buen servicio. Si es que no eres bueno, obviamente a los 3 meses te pueden decir muchas gracias y listo. O sea, acá en este trabajo no serviste, posiblemente en otro trabajo sea, digamos, como donde te puedas desenvolver mejor, ¿sí? Y no solamente son las funciones, sino también es con las personas con las que tú trabajas, ¿no? Las personas todo el tiempo te están revisando, te están analizando, te están viendo cómo es tu gestión, cómo es tu trabajo, ¿verdad? Esas son, digamos, como las preguntas que usualmente te pueden hacer en tu trayecto, en tu vida laboral, ¿sí? También en la educación, en los cursos, cuáles han sido digamos, tus logros en los cursos, en la parte académica, ¿verdad? Siempre vendámonos nosotros lo que hemos hecho, cuáles han sido nuestros méritos. Ojo, eso preparen mucho para cuando vayan a una entrevista y cuando hagan la hoja de vida. O sea, todo se basa, como ustedes ven, en la hoja de vida que ustedes hicieron, ¿verdad? Si ustedes hicieron bien la hoja de vida con ciencia, entonces están listos para la entrevista. ¿Sí? En la entrevista sigan esas indicaciones que yo les había comentado, les va a ir súper bien. Y si quieren un poquito más de información, váyanse a las charlas que ya di antes. Y si quieren un poquito más de práctica, pues vamos a hacer los talleres que les había mencionado y que eso oportunamente les diré, digamos, los tiempos, ¿no? Bueno, aquí es cuando nosotros ingresamos a la empresa, ¿sí? Ya fuimos contratados, nos fue súper bien en la entrevista, les gustó nuestra hoja de vida y todo, entonces nos contratan. El rato que nosotros nos contratan, siempre nosotros debemos manejar una buena actitud, siempre estar prestos para realizar nuestras tareas, nuestras funciones de la mejor manera. Y la actitud positiva es algo que te abre muchas puertas, es un tema que se replica, es algo que incluso contagia, ¿no? Aunque sí les soy sincero, lastimosamente las cosas negativas contagian más que las cosas positivas. Las cosas positivas también contagian. Entonces, siempre tratemos de tener esa buena actitud. Créanme que lo demás se va a ir dando de la mejor manera, va a fluir, ¿sí? Como decían, en servicio al cliente la sonrisa te abre muchísimas puertas y no te cuesta absolutamente nada, ¿sí? Entonces, hagan esa tarea, hagan ese intento y pues créanme que les va a ir súper bien. Algo que una vez también algunos maestros me han enseñado es que usualmente nosotros, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un comportamiento común y es nuestra personalidad, ¿verdad? Entonces, este comportamiento común, si nosotros estamos contentos, chévere. Pero si nosotros queremos cambiar, queremos mejorar, queremos hacer algo diferente, entonces comportémonos de manera diferente. Obviamente positivamente, ¿no? Y siempre teniendo un propósito hacia el cual queremos cambiar. Pero nunca hagamos lo mismo. Si queremos cambios, nunca hagamos lo mismo, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? No hagas lo mismo si quieres un cambio. O sea, haz cosas diferentes. Uno de mis jefes, como decía uno de mis profesores, me decía, salte de la caja. Si antes eras una persona medio callado, ahora habla. Si antes no dirigías el grupo, ahora dirige. Entonces así estás como entrenándote y entrenando las competencias que tú tienes, ¿no? Entonces, obviamente, como les decía, siempre bajo un propósito. No así por hacerlo, sino teniendo un propósito claro. Muy bien.
Cuando tú entras a la empresa, lo más importante es verificar bien justamente lo que te dijeron en la entrevista, o sea, versus el contrato, los documentos que te van a hacer firmar. En el contrato está el sueldo, están las funciones, o sea, está el perfil. Entonces, el perfil te va a ayudar muchísimo porque va a ser, digamos, la guía por donde tú puedes ir caminando en la empresa, ¿verdad? Entonces, ahí van a estar las competencias del puesto, las funciones del puesto, con quién nomás te vas a relacionar, qué es lo que está acá. Este es el perfil, ¿cierto? El nombre del puesto, el objetivo, o sea, qué es lo que haces tú en esa empresa, cuál es el objetivo del puesto en que tú estás ocupando, cuáles son las funciones principales que vas a tener, con quién te vas a relacionar, ¿sí? Género, bueno, aquí incluso es un poco discriminante y esto ya no va, ¿sí? Y puse como para que vean, en algunos convocatorios de hecho ponen, se necesita señorita, cuando eso no debe darse porque eso es ilegal, ¿sí? Porque es discriminatorio. Entonces ahora ya tú no puedes pedir género ni edad, sino tiene que ser, se necesita persona con tales niveles, etcétera, etcétera, pero que no diga de qué edad a qué edad, ¿no? Ni género, porque eso es discriminatorio, ¿ya? Nivel académico requerido, la experiencia profesional, destrezas, ¿sí? Aquí las destrezas técnicas, conocimientos especiales, serían como las competencias duras, ¿no es cierto? Las características personales, las competencias blandas, que también aquí están lo que son los valores, los valores que necesita también la empresa, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de entrar a la empresa, verifica bien, revisa bien los datos, revisa bien toda la información, que el sueldo, todo eso esté, digamos, tal cual. Dentro de la empresa, lo que siempre tú tienes que hacer es compórtate de una manera formal, siempre la vestimenta. Eso es algo que me olvidaba en la entrevista. La vestimenta es súper importante, súper importante. Siempre vayamos, sean formales o formales, dependiendo de la ocasión, ¿no? Yo sé que hay algunas posiciones que son para operativos o, qué sé yo, para el tema de mantenimiento. Vayan semiformales. Igual digamos, es la imagen que nosotros estamos dando, ¿verdad? Yo sé que ya durante, digamos, el ámbito laboral, ya les van a decir, mira, sí, tú puedes ponerte este overall y con eso va a ser tu trabajo, entonces, chévere, no hay ningún problema. Pero durante la entrevista sí, vayamos súper adecuados, y me refiero a limpios, bien peinados, hechos la barba, las chicas con maquillaje no muy cargado, con el cabello, pues, el cabello recogido o peinada, o bien peinada, mejor dicho, y las mujeres con falda no muy alta, una falda normal o pantalones formales o semiformales, ¿no? Pero nada de licras ni jeans, peor jeans ahí rotos, ni nada de zapatillas, o sea, nada de eso. Eso tiene que ser semiformal. Eso es súper importante en las entrevistas de trabajo y obviamente también cuando entres a la empresa si es que no hay un uniforme. Si es que hay el uniforme, entonces perfecto. Incluso si no hay el uniforme, ustedes tienen que hablar con recursos humanos y decir, bueno, ¿cómo debo venir vestido? Sí, porque van a haber códigos que es como la imagen que tú das también para la empresa, ¿verdad? Súper importante eso. No tomes en cuenta ni alimentes los chismes de pasillo, súper importante, porque hay muchas veces la gente va y se deja llevar por los chismes o por lo que hace el otro y no se está dando cuenta de lo que uno está haciendo. Entonces, mi recomendación es, tú vas a la empresa, haz tu trabajo, dedícate a tus funciones, no veas lo que el otro hace o no hace, porque eso caes en un círculo vicioso que no te lleva a ningún lado, ¿sí? Más bien, si es que ves que alguien no está haciendo bien, ayúdale, ¿ya? Pero nunca, digamos, para criticar. Siempre pregunta todo lo que en la inducción, pregunta todo, averigua bien de la empresa, conócele la empresa de pies a cabeza, es como que fuera un mapa, ¿no? O sea, ubícate súper bien en el mapa, conoce todas las direcciones, porque básicamente al inicio esa información te la dan, pero después ya ellos dicen, bueno, ya tienes la información, ahora sí, vaya para allá.
Entonces, anota todo lo que tú recibes de información, pregunta las veces que puedas, tampoco muchísimas veces porque lo pueden tomar como, hey, este man no me presta atención o no entiende o qué pasa, ¿no? Entonces, preguntemos, pero también controlémonos con el número de preguntas que hacemos, súper importante, ¿sí? Las políticas, cumple todas las políticas de reglamento que te fueron otorgados, definitivamente es súper importante eso también. No pidas mayores permisos, al menos en periodo de prueba, si no son necesarios los permisos. Obviamente, si es algo súper necesario, por supuesto que tienes que hacerlo, pero a mí me ha pasado que muchas personas entran a la empresa y ya a los 3 días que entran ya piden permiso y consecutivamente. Entonces, básicamente esa persona posiblemente no le renoven el contrato porque la empresa no le conviene que la persona, que haya ausentismo, ¿no? O sea, está bien si tú eventualmente tienes alguna emergencia, correcto, pero no siempre, ¿no? Entonces, y hay muchas personas que tienen esta, digamos, esta debilidad, por decirlo así, aunque me parece que eso es como una falta de respeto, al menos si es que no es una emergencia, si no es algo válido, ¿no? ¿Sí? Que pidan porque se enfermó la abuelita o cosas, no. Entonces, primero que no está en el código de trabajo y en el reglamento interno de las empresas, no te van a poner eso, pero hay que tener mucho cuidado. Creo que es importante, es preferible decir las cosas antes que caer en algún error así al respecto. El periodo de prueba son 3 meses, que ustedes saben que la persona tiene como para estar, digamos, para demostrar a sus jefes, sus compañeros, al gerente, de que es una persona apta para el puesto de trabajo. Entonces, pasas los 3 meses, te renovan el contrato, no quiere decir que ahí ya estás estable, ¿no? Sino que tú la estabilidad te la ganas con tu trabajo, con tu desempeño, con el día a día, ¿verdad? Simplemente pasas los meses, ¿sí? Ya tienes como los beneficios de un despido, por ejemplo, si es que ya no quieren que trabajes ahí, te pueden despedir y ya el despido tú tienes, digamos, unos rubros mayores que si fuera por los 3 meses, que es el periodo de prueba, ¿ya? Entonces, siempre estudia tu perfil, siempre analiza bien las funciones, qué es lo que tú debes hacer, ¿sí? Hay que estar siempre atentos durante la inducción, la organización, cumple cabalidad tus funciones y siempre da una milla extra. Sí, muchas veces las empresas, ellos te dicen, bueno, yo te pago por lo que tú haces. Si tú no haces nada, se mueren de iras porque dicen, no es justo pagar a alguien que no está haciendo nada, ¿verdad? Simplemente te pueden decir muchas gracias y listo. Y aquí yo sí quiero aclarar un poco qué es lo que pasa. Muchas personas dicen, bueno, la empresa siempre tiene que pagarme tal día y listo. Entonces yo estoy tranquilo porque sé que me va a pagar, ¿no? Entonces, y no es tanto así, ¿no? La empresa requiere de tu desempeño, requiere de que tú seas productivo para que la empresa pueda crecer. Si tú no eres productivo, si tú no te pones la camiseta, no te comprometes, simplemente la empresa puede irse a la quiebra, puede irse de bajada. ¿Y quién pierde? O sea, pierde obviamente la empresa, pierdes tú porque te quedas sin trabajo, ¿no? Si la empresa empieza a subir, a crecer, tú puedes también crecer hacia otras posiciones porque van a abrir más posiciones y son oportunidades de crecimiento, ¿no? Entonces, hay que ser siempre digamos, equitativos, siempre hay que ser comprometidos con quien nos da de comer, ¿no? Limita tus permisos, como ya he dicho, pregunta cuántas veces puedas, toma en cuenta la productividad de las empresas, que es el reflejo de la que debemos de vengar el salario, trabaja en potencializar y desarrollar tus competencias que requiere el puesto de autodesarrollo. Lo que les había dicho, o sea, las competencias básicamente es en lo que a nosotros nos van a medir. Dependiendo de las competencias, pues nosotros vamos a ir siendo medidos por, digamos, nuestro jefe y las personas de recursos humanos especialmente, ¿no? Tenemos otras preguntas, por favor, estimado Jonathan. Claro que sí, con Mateo mucho nos gusto. dice, buenos días, durante los 3 meses de prueba nos deben pagar si es el puesto para ventas en un supermercado. Sí, claro que sí. Legalmente, obviamente. O sea, si a ti te dijeron, mira, eres contratado y tienes unos 3 meses de periodo de prueba, porque ese es uno de los contratos que tenemos hoy en día en la legislación laboral,
tienen que pagarte. O sea, el salario que, de hecho, el contrato se firma una vez que tú entras a la institución. Yo sé que hay algunas instituciones que hacen como, digamos, un periodo de prueba en los cuales creo que te pagan muy poco o no pagan, pero ellos te dicen, ¿no? ¿Sabe qué? Nosotros queremos hacer una prueba contigo, si tú aceptas, chévere, si no, pues no ha pasado, es nada. Entonces, no es legal. Les soy bien sincero, eso no es legal, eso es algo que no se debería hacer, pero lastimosamente sé que pasa y sé que lo hace. Entonces ya depende un Perfecto. poco de ti, depende de cada uno si acepta o no acepta. Yo entiendo a veces la necesidad, ¿qué es lo que te hace? Que digas, bueno, pues, ¿qué más puedo hacer? Pero no es legal, eso sí les puedo decir, no es legal. Ustedes pueden decir, ¿saben qué? Aquí me están haciendo trabajar con un periodo de prueba sin pagar. Y tranquilamente pueden ustedes demandar. Pero claro, tampoco la idea sería ni bien entras a demandar porque después vas a tener problemas con la empresa y después va a ser más difícil entrar a trabajar en otro lado. Entonces, pero no es legal. Con todo, yo creo que ahí la duda se clarificó. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta justo en relación a eso de John Borbor. Claro que Él sí. nos dice qué hacer cuando no dan buenas referencias del empleador del empleado. Y yo te consulto al revés. Si es que no ha habido una buena relación con la empresa y le consultan eso en la entrevista o cuando va a ingresar a otro trabajo, ¿qué recomendarías tú que la persona diga cuando le pregunten sobre la relación o por qué salió de la otra empresa? Esas serían las dos preguntas, por favor. Perfecto. Listo. Ya, con respecto al tema de las referencias en la entrevista, por decirlo, pues nosotros tenemos que ser sinceros y decir la verdad, pero tampoco, digamos, sino tratemos de convertirlo en algo positivo, no en algo negativo. Si dicen, mira, sí, sabes que quisiera saber qué tipo de relación tuviste con tu jefe, no sé. Entonces, si en verdad no hubo una buena relación y fue incluso uno de los motivos por los cuales tú saliste, lo puedes decir. ¿Sabe qué? Sí, mira, y realmente yo con esta persona no tuve muy buena relación, no tuvimos como el feeling con la persona. Sin embargo, pues ustedes pueden preguntar, mi gestión, mi trabajo fue bueno, ¿sí? Y pueden ustedes preguntar. Simplemente ya con mi jefe no tuvimos un buen feeling, punto. Nada más. Eso no lo van a ver mal, no lo van a ver mal, ¿sí? Pero sí resalta lo positivo. O sea, no me llevé bien con él, pero tuve una buena gestión. O sea, pueden preguntar. Entonces, de esa manera, tú básicamente justificas que no fue malo tu trabajo, sino de pronto la relación, porque eso puede pasar. Lastimosamente, eh, nosotros los seres humanos somos nos vamos mucho hacia afinidades. Entonces hay personas que somos más afines con otras personas, simplemente no tenemos esa afinidad. No es porque nos hayan hecho algo malo, simplemente no tenemos la afinidad. Con unas personas sí somos un poco más afines, con otras menos. Obviamente los jefes deben siempre tratar de ser equitativos con todos, pero siempre va a haber una afinidad con alguien. O sea, si me dicen a mí, y esa es una realidad. No es lo que estaría bien, pero somos seres humanos. Entonces, los seres humanos tenemos no solamente como esa debilidad. Ya, la otra pregunta era, Jorge, ¿me puedes repetir la primerita? Creo que era. Sí, por favor. Igual Mariela nos pregunta algo similar. ¿Qué pasa si las relaciones no son buenas con el empleador y emite malas referencias de nosotros por salir del trabajo? ¿O Ah, podremos ya, contrarrestar este caso, sea o no sea cierto? correcto. Ya verán. Algo bueno, yo les puedo decir a ustedes es que la empresa no puede emitir malas referencias, o sea, no puede decir malas referencias a no ser que tengan documentado el tema. O sea, me refiero a que, por ejemplo, salió porque robó, ¿ya? Entonces, eso es algo que estuvo documentado y eso pueden decir. Las empresas pueden decir, sí, la persona salió porque robó, ¿ya? Entonces, en ese caso, ahí sí no se puede hacer nada, ¿no? Obviamente ya está documentado y básicamente no puedes hacer mayor cosa. Pero si es que da una mala referencia y no hay ninguna documentación, o sea, eso puede ser una injuria y se puede demandar a la empresa por injuriar, ¿sí? Porque básicamente no hay ningún justificativo. Tú puedes decir, mira, esta empresa me está dando una mala referencia
y puedes demandarles, ¿sí? Entonces, ojo ahí, no es tan fácil dar una mala referencia, ¿no? A no ser que llamen, a veces llaman al jefe, el jefe se puede decir, sí, mira, esta competencia resulta que no la tenía desarrollada, o sea, por ejemplo, no era muy organizada, pero sí era una buena trabajadora, ¿sí? Eso sí puede pasar, y eso no le veo mal, ¿sí? Pero otra cosa es que digan, no, este colaborador fue malo, fue pésimo, se peleó con todo el mundo, o sea, todo negativo, no. Sí, eso no puede haber. Tú puedes tranquilamente demandar a la persona porque está dando una mala referencia o a la empresa. Sin que tengan los documentos válidos, obviamente. Ahora, eso. De ahí, por ejemplo, lo que yo les recomiendo es en la hoja de vida, no pongamos a la persona que no tuvimos una buena relación, sino pongamos con la persona que tuvimos una buena relación y que pueda, obviamente, demostrar nuestro trabajo, que pueda demostrar que nosotros hicimos un buen trabajo ahí. No sé si me explico. Sí. Perfecto. Una última pregunta sí. De Fernanda, por favor. Y sí, relacionada con las anteriores también. Dice, si se entra a trabajar por los 3 meses a prueba, ¿el dueño de la empresa tiene que asegurarle durante ese tiempo? Sí, claro que sí. Igual, o sea, la empresa, cuando tú entras a una empresa, te hacen firmar un contrato. El contrato es un contrato indefinido, se llama. Es un contrato indefinido, en el cual, indefinido con periodo de prueba, en el cual la empresa tiene un periodo de prueba que tú tienes que cumplir. Si es que pasas ese periodo de prueba, te quedas, digamos, ya indefinidamente en la empresa. Pues ese es el modelo de contrato. Y durante ese tiempo tienen que pagarte el sueldo tal cual, tienen que asegurarte el IES, tienes todos los beneficios y todos los derechos. Ajá. Y ese puede ser otro taller que también ya les hemos de comentar. Me dieron la idea. Listo. Muchas gracias. Bueno, podemos seguir, por favor. Listo. Bueno, y la última charla que dimos fue justamente el tema de la cultura organizacional, que como yo les había dicho es algo que no se habla muy comúnmente, pero que es súper importante. ¿Por qué no se habla muy comúnmente? Porque es algo un poquito subjetivo, ¿sí? Te hablan acerca de los valores, ¿sí? De la organización. Entonces, básicamente se basa mucho en eso la cultura. Es como la cultura de cada familia o de cada país, ¿no es cierto? En cada familia tenemos una cultura que nos distingue de otra familia. Por ejemplo, en mi familia, a nosotros nos gusta ser muy puntuales en todos sentidos. O sea, por ejemplo, si vamos a comer, pues todos tienen que estar en la mesa a la hora que se quedó. Por ejemplo, el tema del almuerzo a las 2 de la tarde, ¿sí? El tema del desayuno a las 8:30 y así. O sea, dentro de lo que cabe, por supuesto. Entonces es como que a nosotros nos distingue de otras familias. Son obviamente también siempre el tema de la honestidad. En nuestra casa prima muchísimo, el tema de la integridad prima muchísimo. Entonces, así mismo es en otras familias en donde hay diferentes valores, ¿no? Lo mismo es en las empresas tienen diferentes culturas y estas culturas básicamente o son creadas por los dueños de la empresa o simplemente se han ido dando con el convivir de la gente. Por ejemplo, hay una empresa que es de agencia de viajes, por decirles. Entonces, en la agencia de viajes lo que siempre va a primar es la organización y la puntualidad, por ejemplo. La puntualidad, ¿por qué? Porque eso va a estar de la mano con los tickets aéreos que se emiten diariamente para que los pasajeros puedan viajar. La organización, porque si tú emitiste un ticket 2 veces, pues básicamente ese ticket le pueden cobrar a la persona que lo emitió. Entonces, son, digamos, valores que nos van distinguiendo a cada una de las culturas. Ahora, puedes cambiar la cultura si tú deseas, porque tú dices, bueno, yo veo que la cultura de aquí existe un liderazgo que es muy, que se llama paternalista, y todo permitimos que las personas hagan, cuando debe ser un poquito más controlado, o sea, ni tan llevado hacia los resultados, ni tampoco muy paternalista, sino que sea un intermedio. Entonces tú puedes trabajar para que esa cultura se pueda dar de esa manera. ¿Y cómo lo trabajas?
de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la cultura la filosofía organizacional, que también es como la cultura organizacional, en la cual está dividida en la misión, visión, valores organizacionales, objetivos y las estrategias, ¿verdad? Las estrategias que se las manejan dependiendo de la empresa cada 5 años. Cada 5 años tú escoges como el rumbo hacia dónde quieres ir, ¿no? Es como que fuera un barco y el barco quiere ir hacia el norte, por decirlos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar hacia el norte? ¿No es cierto? Los objetivos es a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer. Las estrategias, ¿cómo vamos a lograr para llegar al norte? ¿No es cierto? La misión es qué es lo que hacemos todos los días, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la empresa todos los días? Por ejemplo, si es una empresa de venta de productos farmacéuticos. Entonces, la misión va a ser comercializar los mejores productos farmacéuticos con el mejor servicio, con mejor calidad, por decirlo. Esa es la misión. La visión, hacia dónde queremos llegar en un tiempo determinado. Por ejemplo, ser la mejor cadena de venta de servicios de productos farmacéuticos de aquí en el año 2022. Los valores organizacionales es el trabajo en equipo, la orientación al cliente, la orientación a la acción, es la honestidad, la integridad, la ética. Esos valores son como la guía que nos van a permitir, ¿sí?, y caminar dentro de la organización para poder llegar a cumplir los objetivos y la estrategia de la organización. ¿Ya? Ustedes pueden ver, se concatena todo y todo nos hace partes de una cultura, de la cultura organizacional. Para las empresas es súper importante que tú cumplas con los valores organizacionales, con la misión, con la visión, que cumplas con tu trabajo, con tus funciones. Porque al cumplir tú con todo esto, lo que vamos a lograr es llegar a los objetivos con las estrategias, ¿verdad? Entonces vamos a llegar al objetivo que tiene la organización, vamos a llegar al norte. Porque si nosotros estamos con valores diferentes, ¿qué es lo que hacemos? Remamos para lados diferentes y el barco, en vez de ir hacia el norte, se está yendo, dando las vueltas y no va avanzando hacia ninguna parte. Entonces, ¿y cómo mides estos valores? Estos valores lo miden cuando te hacen la entrevista de trabajo. En la entrevista de trabajo ahí te van midiendo los valores. Si ellos ven que eres una persona que no te gusta trabajar en equipo, pues simplemente ya no te contratan, porque dentro de la organización uno de los valores es el trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, una vez que ya estás adentro y está como débil esa competencia, trabajan contigo en desarrollar esa competencia. Pero la idea es que todas las personas que estén dentro de del mismo barco cumplan con los valores de la organización, ¿sí? Si la mayoría no cumple, simplemente, como les decía, el barco se va a estar dando las vueltas y las vueltas. ¿Ya? ¿Cuáles son estos valores que usualmente utilizan en las empresas? Los más comunes es, por ejemplo, el trabajo en equipo, como les había dicho, la honestidad, la eficiencia, el enfoque al cliente, el respeto, ¿sí?, la equidad, la lealtad, la responsabilidad. Hoy en día, como ustedes saben, todo esto del COVID lo que ha hecho es que muchas empresas vayan a cambiar básicamente la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque si antes primaba, digamos, el factor más importante del valor era el trabajo en equipo, ahora resulta que va a ser la lealtad, ¿sí? Porque estamos viviendo momentos súper duros. Es como que el mismo barco estuviera, pero con una tempestad que está moviendo el barco de un lado al otro y muy posible que muchos se caigan del barco. Muchos se boten solos del barco, ¿no es cierto? Entonces, las personas que tengan este valor de la lealtad, de pronto se aferran al barco y logren luchar para que después de la tormenta continúe el barco hacia su objetivo, ¿verdad? Entonces, esto hoy en día está cambiando, la cultura está cambiando de las empresas, ¿sí? Ya no son los mismos valores que tenían. Y de hecho, ahí puede haber una reestructura del tema de la cultura de la empresa, ¿sí? Entonces, como para que ustedes puedan entender súper bien esto, porque es básico y muy importante para las empresas. Todas las empresas tienen la cultura, solo que algunas no las identifican, no la conocen y no saben que esa cultura es la que prima o la que es de ellos.
Eso, y lo que yo les decía, los talleres que van a ver justo son los diseños de hoja de vida, buscando el propósito laboral, entrevista laboral exitosa, competencias laborales, comportamientos generacionales, ¿sí? Y esos son básicamente los talleres que vamos a hacerlo prácticos, que van a ser, digamos, van a tener un costo bastante accesible, tomando en cuenta obviamente la coyuntura que estamos viviendo, pues. ILAN está haciendo enormes esfuerzos para que estos cursos no tengan mayor costo que, digamos, lo que, digamos, súper accesibles definitivamente, ¿no? También invitarles a que tomen en cuenta la certificación, justamente certificación, que es lo que estamos viendo de todos los talleres, lo que había dicho Jorge a través del chat, ¿no? Entonces, yo los invito a que ustedes puedan ahí pues certificarse, tener el certificado obviamente que les va a avalar por 30 horas, ¿sí? Y les va a servir mucho como para estar puestos en su ámbito laboral. Eso, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna otra consulta. Y muchas pues, gracias, estimado Jonathan. Tenemos dos consultas. Claro que sí. Aquí él nos pregunta, la excelente actitud es un arma excelente, valga la redundancia, pero hay jefes que tienen mal genio. No sé qué les puedes aconsejar, cómo lidiar con un jefe que tiene un genio un poquito fuerte o un carácter fuerte. Un carácter fuerte. Listo. Está muy bien la pregunta y yo creo que es algo que es muy real y que pasa siempre, ¿no? O sea, no todo el mundo va a estar siempre con la mejor actitud, siempre va a estar con una sonrisa en el rostro. O sea, eso sería lo ideal definitivamente, pero no siempre van a estar así. Porque como somos seres humanos, obviamente somos muy emocionales y pues nos basamos mucho en nuestras emociones, ¿sí? A veces estamos tristes, a veces estamos felices, a veces estamos ansiosos, que yo creo que es hoy en día mucha gente está, por todas las situaciones que están pasando, nos está cogiendo un poquito la ansiedad y debemos controlarnos, ¿no? Aquí entra un poco el tema de coaching, ¿no? El coaching, ¿qué es lo que nos dicen el coaching? Es que nosotros busquemos el momento ideal para hablar y para expresar lo que queremos con nuestros jefes, ¿sí? No le vayamos justo a decir algo al jefe cuando está en su peor momento. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nos va a decir alguna situación que no va a ser positiva. Pero sí busquemos el lado, digamos, el buen lado del jefe para que ahí básicamente poder lograr nuestros objetivos. Hacemos bastante analíticos, estratégicos, ¿sí? Y busquemos el momento adecuado, ¿ya? O busquemos las palabras y el modo adecuado. Siempre un jefe, a mí los jefes que he tenido me han dicho, Jonathan, si vienes con el problema, bueno, ven también con la solución. Yo creo que por ahí es una estrategia súper buena. Si nosotros tenemos el problema, vamos con la solución. Decimos, mira, jefe, pasó esto, pero no te preocupes porque yo creo que lo podemos solucionar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, créeme que tu jefe, si esté de mal genio, lo va a tomar de la mejor manera porque va a decir, chévere, oye, súper bien, tú mismo ya te diste la solución, adelante, ¿sí? Eso usualmente me ha servido muchísimo a mí y creo que a muchas personas que lo han manejado de esa manera. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Charito. Claro que sí. Dice, cuando un joven de unos 22 años no despierta ni genera una conciencia de superación ni interés por prepararse, ¿a qué se debe? Ya, justo uno de los talleres que estábamos viendo con Ilan es los comportamientos generacionales. Y que bueno, la pregunta, porque en función de esto de pronto ustedes van a decir, bueno, ¿y qué es eso, no? Los comportamientos generacionales hoy en día es súper importante, lo están tomando en cuenta mucho las empresas y las familias. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que hay comportamientos comunes de acuerdo a las generaciones. Por ejemplo, hay la generación baby boomers, que son las personas hoy en día ya más mayorcitas. Te hablo de las personas que tienen de 60 para arriba, ¿sí? Luego está la generación X, la generación Y. Cada uno tiene, digamos, como sus edades, ¿verdad? Y están los millennials y por último ahora la generación Z. La generación de hoy en día, y es una generación un poquito más facilista, ¿sí? Que básicamente han tenido todo a la mano, que tienen todo, digamos, incluso en las redes sociales, tú pones en el Google buscar cualquier cosa y te va a salir,
Obviamente ahí uno tiene que filtrar cuál es información buena, cuál es información mala, porque hay mucha información basura se llama, que es información que no te suma para nada, más bien te resta, ¿sí? Entonces uno debe filtrar mucho. Lastimosamente, esta generación ya se motiva de otras maneras, ¿sí? Por ejemplo, la generación de los millennials y de los Z, que es este chico que tú dices, de 22 años, ellos ahorita se motivan a través de proyectos, de temas de retos. Por eso no sé si han visto en las redes sociales el TikTok. Es como retos, te retan a que hagas ciertas cosas. Entonces muchos jóvenes están en esos TikTok porque les motiva eso, les motiva digamos, los retos y los proyectos. Por ahí va la respuesta. Muchísimas gracias, estimado Jonathan, por tu genial conferencia. Creo que a muchas personas despejaste muchas dudas que tenían respecto a la relación laboral, respecto a las pasantías o prácticas, respecto al vínculo con las empresas y a su comportamiento en sí, que creo que es algo fundamental. Creo que la actitud de cada persona marca más que su capacitación o su título profesional. Una buena actitud puede abrir mucho más puertas, y la sinceridad sobre todo. No mentir, no decir cosas que o no hemos hecho o no nos hemos desarrollado en eso, sino siempre ser sinceros y tener la actitud adecuada. Eso creo que nos va a generar, como decías tú, así sea empezar desde abajo, pero irnos fortaleciendo en una institución con compromiso y con integridad. Muchísimas gracias y pues espero que haya sido de mucho provecho esta charla y pues sin más que decirles éxitos, que les vaya súper bien.